Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. La iglesia canta de alegría, los pobres saltan de contentos, encuentran paz los perseguidos, consuelo y perdón los pecadores. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Se alegran por fin los olvidados, se ponen de pie los humillados. Los pobres se sientan a la mesa, encuentran lugar los postergados. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. El Señor crucificado vive glorioso para siempre. Cristo Jesús, hermano nuestro, está con nosotros para siempre. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. El Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte, que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte. ¿Qué tal, queridos hermanos? Con el favor de Dios, hoy empezamos nuestra unidad número 9 y última de este curso. Vamos a ver qué nos depara el destino. Adelante. Miren, Jesús comparte su misión a sus discípulos. Jesús tenía por misión salvar a todos los hombres de todos los tiempos y hasta los confines de la tierra. Vean el mapa. ¿Dónde quiso nacer Jesús? Si nosotros extendemos el mapa mundi, vean apenas en un lugarcito chiquititito de Medio Oriente, parece que escogió el ombligo del mundo para venir a la tierra en este lugar. Ni siquiera el más hermoso del mundo. Y así estaba limitado por las circunstancias. Predicó solo en un estrecho pedazo de tierra y su voz solo resonó 3 años en el concierto de la historia. ¿Cuál era entonces su plan? Veamos el país de Jesús, Palestina o Israel, en tiempos de Jesús, es esa franja, ese rincón del Mediterráneo. ¿Y cómo romper esta barrera del tiempo y traspasar las fronteras del espacio? Esta es la tierra de Jesús y venía al mundo entero. ¿Cuál era entonces su plan?
Veamos, el plan de Jesús era formar a sus discípulos y capacitó tan solo a una docena de maestros para que de esta manera multiplicarse, participándoles exactamente la misma misión que a él le había confiado el Padre. De entre todos sus discípulos, solo formó a 12 maestros, que ya conocemos sus nombres, ya hemos platicado quiénes eran, personas de todas edades, de todas condiciones, la mayoría bastante ignorantes, pero también había preparados, algunos creyentes, algunos no practicantes, en fin, toda clase de personas como para decirnos, tú puedes, cualquiera puede, no necesariamente que seas muy adoctrinado o muy académico, toda la gente puede, chicos y grandes, jóvenes y viejos, nunca es tarde para empezar. Así escogió a esta docena de personas y los formó. Vamos a ver 4 aspectos complementarios que configuran la misión de los enviados de Jesús. En primer lugar, prolonga su misión. Miren su palabra en el Evangelio de San Juan. Una vez resucitado, Jesús aparece en medio de ellos y les dice, como el Padre me envió, así también yo los envío. Si la misión de Jesús consistió en ser salvación de Dios para los hombres, los discípulos apóstoles no son otra cosa que los canales por los que fluye esta salvación. Aquí hemos puesto una fotografía de los restos del acueducto de Cesarea del Mar, a la orilla del mar Mediterráneo, en la tierra de Jesús, en donde según los Hechos de los Apóstoles, que ustedes pueden ver en los capítulos 24, 25, 26, 27 y 28, como ahí fue llevado preso Pablo, y quién nos iba a decir que a partir de allí se iba a difundir la doctrina y la misión de Jesús a todo el mundo. Me encanta ver este acueducto. Los acueductos son para conducir el agua viva, el agua potable a todas las poblaciones. Este resto del acueducto me hace recordar a los apóstoles de Jesús, que van a ser los primeros canales, el primer acueducto, y ellos a su vez van a formar otros muchos acueductos que llegarán hasta los confines de la tierra. El acueducto de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere comunicar? Vamos entonces a ver, en primer lugar, prolonga su misión. Por eso nuestra misión, pues, no puede ser otra que la de extender en el tiempo y en el espacio la obra salvífica de Jesús. Hemos sido asociados a Él, a Cristo Jesús, para con Él realizar la misma obra que el Padre le encomendó. Miren, hemos sido llamados a la empresa más maravillosa de este mundo, trabajar en la viña del Señor. Todo el capítulo 15 de San Juan nos va a hablar de este trabajo en la viña. Así que Él va a prolongar a través del tiempo y del espacio, del mundo, de todos los lugares, su misión. Entonces, son 4 aspectos de esta misión. Por un lado, la prolonga, formando discípulos maestros. Adelante. Pero también, aquí está la clave del asunto, los llenó de su Espíritu Santo. Vean la foto. Los momentos claves, uno de los momentos claves de la vida de Jesús fue cuando bajó al Jordán para ser inundado por el Espíritu Santo. Y gracias a la fuerza de lo alto, inició su ministerio haciendo milagros, proclamando la buena nueva y revelando el misterio del reino. Por esto, de igual manera, Él llenó de Espíritu Santo a los suyos, habilitándolos así para continuar su misión. El día de Pentecostés les envió desde el cielo la fuerza de Dios que los capacitó para implantar su reino en este mundo. Pero mucho antes, o sea, 50 días antes, el mismo día de la resurrección,
ya les está diciendo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengan les serán retenidos. Y esto está en el Evangelio de San Juan, el mismo día de la resurrección, en Juan 20. Entonces, es clave que recibamos todos nosotros una efusión, o varias, o muchas, en nuestra vida, de Espíritu Santo. Si no, no podemos caminar. Seguimos adelante. Es que solo con el Espíritu de Cristo resucitado es posible construir el reino. Es una empresa enorme. Así como el Espíritu autoriza a Jesús como Mesías, y a partir de ahí, de esa recepción del Espíritu, empieza su ministerio, Él mismo sella a los discípulos y los confirma en la vocación a la que han sido llamados. Vean esta estampa de Pentecostés. Cómo esta misión sobrepasa las fuerzas humanas. Entonces son revestidos de un poder especial que viene directamente de Dios a través de su Espíritu. Sí, hermanos, sin una experiencia neumática, es decir, del Espíritu, como la de Jesús en el Jordán, o la de los 120 en el cenáculo, o la de los 12 el mismo día de la resurrección, no se puede fecundar la vida de Dios en nuestro mundo. Es más, todos los días tenemos que pedir y recibir el Espíritu Santo para toda la misión que se nos encomienda, para todo lo que tengamos que hacer. Solo con el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles narra no menos de 8 donaciones del Espíritu Santo, porque esta efusión del Espíritu se repite y se repite tantas veces como sea necesario. Cada enviado precisa de un Pentecostés personal que lo capacite para testificar que Jesús ha resucitado. Esta es la clave. Jesús no es cualquier persona, es el Hijo de Dios hecho hombre, es Dios mismo, y la prueba de que lo es su resurrección. Y es lo que nosotros vamos a testificar. Fue lo que testificaron los apóstoles. Léanlo ustedes en el libro de los Hechos. Es muy importante que lean este libro para que vean cómo actuaron los primeros cristianos. Y si ellos pudieron, con mucho menos medios, vamos a decir, tecnológicos, pues nosotros no nos podemos quedar atrás. Tenemos que seguir adelante la obra de Jesús en este tiempo que nos toca vivir. Seguimos adelante. Tercera cosa, los equipó con carismas. En este gran mandamiento de proclamen la buena nueva a toda la creación, hay un elemento muchas veces hemos pasado por alto. Proclamen la buena nueva a la creación. Y en esta frase subraya la proclamación. ¿Qué tenemos que proclamar? La muerte y resurrección de Cristo Jesús. Esa es la prueba fehaciente de que es Dios y hombre verdadero. Murió, permaneció en el sepulcro, bajó al lugar de los muertos, pero Él resucitó como lo había anunciado. Esta es la proclamación primera que tenemos que hacer. Es nuestra herramienta primera para probar que Cristo Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios. ¿Y con qué prueba lo vamos a hacer? Pues con los carismas que Él nos dé. Vamos a ver esos carismas. Este es el fundamento de nuestra fe y el núcleo de nuestra predicación. Miren, no se trata de una comunicación de muchas teorías, de doctrina o moral, sino del anuncio explícito de la persona de Jesús con sus 3 acontecimientos salvíficos centrales: su muerte, su resurrección y su glorificación. Por lo tanto, tiene 3 títulos importantes.
es nuestro Salvador, nuestro Señor y Mesías, es decir, el ungido, el enviado de Dios para realizar esta salvación que nosotros tenemos que anunciar. Este es el núcleo, hermanos. Lo demás es adyacente, es después, es catequético, pero este es el primer anuncio, es la evangelización. El Espíritu Santo repartió herramientas para construir la casa, el reino, la iglesia de Dios. Y estos instrumentos se llaman carismas o dones carismáticos y están orientados a manifestar que el reino ha irrumpido ya en medio de nosotros a través de Jesús Cristo, muerto y resucitado. Si nuestra predicación está animada por el Espíritu de Dios, es lógico que aparezcan los carismas. Así como el fuego siempre quema, pues el Espíritu Santo siempre produce estos dones carismáticos en la comunidad en vistas a la proclamación. Y el primer carisma que se ve en una comunidad es la alegría y la unidad. Ahorita vamos a ver esos frutos. Se ve cómo todo mundo coopera, cómo todo mundo coopera con alegría, cómo todo mundo es generoso. Y dices, ¿tú qué? ¿A estos qué les dieron? Bueno, en fin. Esto es el carisma. Primero, el encuentro personal con Cristo resucitado, pero la orden expresa de Jesús después de su resurrección. Vayan y hagan mis discípulos. Vayan por el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer, se condenará. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Seguimos adelante con este evangelio de San Marcos. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos, por su parte, salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con milagros que lo acompañaban. Palabra de Dios. Este mensaje es acompañado por estas señales. Los carismas son acompañantes necesarios de nuestra evangelización. No solo sirven para probar la veracidad de la doctrina de Cristo, sino que vienen siendo actos salvíficos a través de los cuales Dios se manifiesta en medio de los hombres. Por eso veamos este signo que usó la primitiva iglesia, este pez, este dibujo de un pez, y era el santo y seña. Acuérdense que ellos empezaron a ser perseguidos, así es que donde ponían un pez, quería decir que era la reunión que tenían ellos un poco secreta o muy secreta. Y estas letras que están en griego, Jesús, Christos, Theos, Ios, Soter, quiere decir justamente Jesús Cristo, de Dios Hijo Salvador. Así que esto era la médula en la que ellos creían y esa era su santo y seña para poder identificarse como seguidores de Jesús. Hoy nosotros deberíamos de revalidar este signo precioso, como Jesús es para nosotros este pez, y pez en griego es hictis, que haciendo el acróstico quiere decir esta misión de Jesús, Cristo de Dios Hijo, nuestro Salvador. Vamos entonces a ser valientes, hermanos, porque el Señor quiere que demos un fruto y mucho, un fruto que permanezca. Nos dice así en Juan 15, yo soy la vid
y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Fíjense este versículo 5, sin mí no pueden hacer nada. No nos podemos lanzar a ninguna misión si no es con Jesús, si no es con su gracia recibida en los sacramentos. Y hay 2 sacramentos que podemos recibir constantemente. Uno de ellos, si quieren, diario. Así que si nosotros nos pegamos a Jesús Eucaristía, verán que sí podemos. Sigamos con los versos que escogimos. Vamos a seguir con el Juan 15. Retrásala. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. O sea, el Padre es glorificado cuando producimos abundantes frutos y entonces pasamos a ser discípulos del Señor. En el 10 nos dice, si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Lo dice muy claro, hermanos. No nos podemos salir de sus mandamientos. Sus mandamientos son, ya se los he dicho muchas veces, el barandal de protección para no resbalar, para no irnos por otro lado. 11. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. ¿Se dan cuenta? Si vivimos como Él manda, como Él quiere, tendremos esa alegría que nadie nos puede quitar. Después, ustedes no me eligieron a mí. He sido yo quien los he elegido a ustedes. Y los preparé para que vayan y den fruto, y este fruto permanezca. Verso 16. Escogí los versos que se me hacen muy importantes de no olvidarlos jamás. Quisiera que los anotaran y los vieran y los repasaran y los aprendieran, porque así sí podremos dar fruto. Ahora sí, vamos adelante. ¿Por qué? Porque nuestra vocación de bautizados es sublime, es grande. Hermanos, estamos frente al texto fundamental que delinea claramente nuestra meta. Nuestra misión es llegar a fructificar abundantemente. Estamos llamados a la obra más gigante de la historia, instaurar el reino de Dios en este mundo. Es un hecho más importante que el Big Bang, que dio comienzo a las galaxias, o más grande que la labor más determinante que fue el descubrimiento de América y la acción más trascendente que la expansión del Imperio Romano. Estamos llamados a lo grande. Y conste que hoy, en el corto lapso de nuestra historia, que a lo mejor sea, si bien nos va de 80 años, un poquito más, quizá, tenemos que trascender y tenemos que colaborar para que este reino siga adelante. Primero acatarlo nosotros, seguir a Jesús y luego formar a otros, comunicar esto a otros. ¿Ven? De esta manera, así surgió, así lo pensó Jesús, así formó a los 12 y cada uno de estos 12 a sus sucesores. Hoy a nosotros nos toca formar a nuestros sucesores. Es una misión grande, claro que sí. Adelante. Esto no va contra una verdadera y auténtica humildad. Santa Teresa decía, la humildad es la verdad. La verdadera humildad no consiste en vivir pobre o escondido, sino en darle a Dios la gloria. Como decía la palabra de Juan 15, mi Padre es glorificado cuando den mucho fruto. Darle a Dios la gloria de cuanto hacemos, sin pensar ni presumir lo que hemos logrado. Y no lo tenemos que presumir. ¿Saben por qué? Porque esas aptitudes nos las dio Dios.
Si comparáramos a Dios con el sol, nosotros podríamos ser como la luna que ilumina la tierra. Pero la luna no ilumina la tierra, sino es iluminada por el sol. Entonces la humildad no consiste en ocultar la luz, sino en reconocer que esa luz que manifestamos no es propia, sino que nos viene del sol. Entonces cuando nos digan, qué bien te salió esto, ¿qué tenemos que decir? Gloria a Dios, porque no es nuestro. Salió bien porque Dios quiso, porque nos habilitó, porque nos dio X carisma para hacerlo, ¿no? Es la gloria de Dios la que está actuando. Nosotros somos meros instrumentos y ahí está la auténtica humildad, ¿se dan cuenta? Sigamos adelante. Miren, el Señor no está de acuerdo con que escondamos los talentos que nos ha confiado. ¿Qué es un talento? A ver, escríbanlo. Talento es la combinación de 3 cosas. Número 1, la habilidad natural que Dios te dio. Segundo, la oportunidad que el Señor te da. Y tercero, la energía. Repito, habilidad, oportunidad y energía es el talento. Y a cada quien el Señor nos da X talento. Y no es para esconderlos, sino que Él nos dice en su palabra que ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. No podemos esconder esos talentos, sino que tenemos que iluminar a todos. Dice primero, ilumina a los que están en la casa o una ciudad edificada en la cima de la montaña que da luz a todo el mundo. El Señor no nos pide poco, ¿eh? No nos pide poco. Vean nada más lo que nos pide. En verdad les digo, el que crea en mí, hará las mismas obras que yo hago. Y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Eso nos dice Jesús. En Juan 14:12, chéquenlo. Que haremos obras aún mayores. Pero acuérdense, no nosotros, sino Él a través de nosotros. ¿Cómo es posible que les haya dado tanto valor a los apóstoles? O como lo leemos al principio de los Hechos de los Apóstoles, Juan y Pedro apresados, ¿verdad? Por haber sanado al tullido. Claro que no lo habían sanado ellos, lo hicieron con el poder de Jesús. Y son llevados ante el Sanedrín y el Sanedrín se maravilló de cómo se expresaban estos hombres. Que no eran unos hombres que habían recibido cultura académica, pero qué manera de hablar. Entonces, si lo hizo con ellos, ¿por qué no lo puede hacer con nosotros? Si estamos a su servicio, haremos las cosas aún mayores, como Él dice, por Él, por su gracia, por su bondad, por su misericordia hacia la humanidad. Adelante. Miren, algunos están más interesados en florecer que en fructificar. ¿Qué es florecer? Pues que el grupo sea grande, que haya una sólida economía para hacer muchas cosas, tener salones de clase, computadoras, aprobación de estatutos, de reglamentos, etc. Muchas veces el trabajo apostólico se gradúa por elementos aparentes o triunfos gratificantes, más que por los frutos que produce. Se buscan éxitos gloriosos o recibir aplausos pasajeros. Pero ¿qué pasa? Se marchitan como los laureles de la victoria. Generalmente los que presumen éxitos pastorales se refieren solo a las flores y no a los frutos. Y aquí vean este hermoso Guayacán y viene la ventisca y en un momento acaba con todas las flores. Así es. A veces estamos preocupados por florecer en lugar de fructificar. ¿Se dan cuenta?
El Señor quiere frutos, hermanos. Quiere que demos fruto. Y un fruto mucho y que permanezca. Vamos entonces a ver cómo producir estos frutos. Los frutos no necesitan presumirse, miren, se ven solos. Aquí los vemos solos y se ven preciosos en los árboles frutales. San Pablo habla de estos frutos, de 9 frutos, en Gálatas 5, 22 y 23. Y nos dice así: el fruto del Espíritu es el amor, alegría, paz, fortaleza, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Apunten, Gálatas 5, 22, 23. Algunos piensan que estos 9 elementos enumerados por el apóstol son los frutos del Espíritu. Otros, más fieles a la traducción, afirman que San Pablo habla en singular. Dice, por tanto, el fruto es el amor, que encabeza la lista de estos 9. Sin embargo, para ser fieles al pensamiento del apóstol, debemos de entender que hay un solo fruto con 9 facetas. El amor se manifiesta en 9 facetas. Veamos la siguiente slide. Así como un diamante es polifacético, este amor se manifiesta en las demás facetas. Amor, alegría, paz, benignidad, mansedumbre, dominio propio, misericordia con los demás. Quien tiene el Espíritu de Cristo, corriendo como sangre vivificante, manifiesta espontáneamente el fruto del Espíritu. Quien no lo posee, por más esfuerzo que hiciera, no lograría expresar esa alegría, paz, amor, que solo vienen del Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Y cómo poder dar fruto? Ya está la receta en Juan 15. Para dar fruto, en esos versos que señalé, está la clave. Vuelvan a ellos. En todo el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, cuando habla de la vid, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Vuelvan a ella para que vean cómo podemos producir estos frutos o cómo podemos irradiar como este diamante. También Jesús habla de la vid y de la higuera. Jesús habla muy claro del árbol que no da fruto, ¿eh? A la rama que no da fruto se le poda y es para que dé más fruto. La vid que no fructifica es arrancada para quemarla. Y también habló de una higuera, tanto en Marcos como en Mateo. Dice así, divisando una higuera cerca del camino, Jesús se acercó, pero no encontró más que hojas. Y entonces dijo a la higuera, nunca más volverás a dar fruto. Y al instante se secó. Todos se quedaron pasmados viendo cómo la higuera se secaba. ¿Por qué? El mensaje radica precisamente en que no existe justificación válida para no dar fruto. Todos los bautizados estamos llamados a dar frutos. Estos 9 que enumeró San Pablo en Gálatas 5:22, empezando por el amor con todas sus facetas. El fruto no debe ser de temporada, sino permanente, y no poco, sino mucho, y no para algunos, sino para todos. Y cuando lo precisen, no debe depender de la estación, sino de la necesidad de los demás. Tómenlo muy en cuenta. Así empezamos a dar frutos, haciendo acciones por los demás. Esto es lo que les decía yo. Lo dice Jesús. Yo soy la vid, produzcan frutos en mí. En todo el capítulo de Juan 15. En otras ocasiones Jesús utiliza el ejemplo de la vid. Y la vid es un ejemplo muy amado porque desde el Antiguo Testamento ya era clásico para simbolizar al pueblo de Dios. Óiganlo, al pueblo de Dios.
Y hoy el pueblo de Dios se llama iglesia. Miren qué hermoso lo que dice en Isaías 27. Cántenle a esta excelente viña. Yo, Yahvé, soy su cuidador. La riego todas las mañanas para que no caiga su follaje y me preocupo por ella noche y día. Palabra de Dios. Te lo dice a ti, viña, iglesia, te lo dice a ti, sarmiento. Te cuida, el viñador te cuida. ¿Y cómo te cuida? Vuélvelo a ver, vuélvelo a ver. Obedece sus mandamientos, permanece con él, acércate a los sacramentos, acércate a la palabra, ora más. Solo así podremos producir frutos. ¿Se dan cuenta? Vamos adelante. Si no damos fruto, para nada servimos. Hermanos, fuimos hechos para fructificar. Esta es la razón más de fondo. Miren, hay árboles altamente estimados porque de sus troncos se sacan maderas preciosas para hacer muebles, qué sé yo. Hay otros que ornamentan parques y jardines o que nos dan sombra. A otros se les considera preciosos por las flores que producen. Sin embargo, la vid no tiene nada de eso. Miren, es un tronco flaco y retorcido, sin belleza ni armonía. Su madera no sirve para nada. Por eso lo que vale aquí es el fruto maravilloso, las uvas. Por eso la vid que no produce fruto no sirve para nada. De igual manera, nuestra vida, hermanos, si no producimos frutos, no sirve para nada. Recuerden, por esto vamos a ser juzgados, ¿no? Por los frutos. Jesús escogió expresamente el ejemplo de la vid cuando se refería a que esperaba mucho fruto de nosotros, por la siguiente razón. Miren, cuando un racimo de uvas está muy cargado y muy apretado, el viñador se acerca y corta algunas de ellas a fin de que las restantes tengan más espacio para crecer. Por eso dice, a las que dan fruto las poda en el verso 2. El racimo ideal no es el que tiene muchas uvas, porque tendría uvas chiquitas, unas muy chiquitas que no sirven para nada, sino el racimo ideal es el que tiene 72, dicen los viticultores, ¿verdad? Y son 72, pero parejitas, todas grandes, todas parejas. Por consiguiente, cuando Dios pide mucho fruto, no se está refiriendo a la cantidad, sino a la calidad. Porque ese racimo podría tener muchas más uvas, pero de que nos sirven unas chiquititas, que ni saben a nada, a grases, feas. Entonces el Señor nos pide que demos fruto de calidad. Por eso nos poda. Y ya se acuerdan ustedes de lo que es podar. O sea, aprovechar la prueba, la contrariedad que tengas en este momento. ¿Se acuerdan? En el capítulo anterior lo vimos. Bueno, adelante. Esto explica por qué Jesús afirmó: toda rama que no da fruto en mí, la corta. Y todo sarmiento da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Lo esencial es tener buen fruto, de calidad. Aplicándolo a nosotros significa que se ha de podar todo aquello que nos impida dar frutos de calidad. Y esto, hermanos, se llama examen de conciencia. Todos los días tendríamos que hacer un examen de conciencia. No solo de mis malas acciones y pedir perdón por ellas, sino también de mis omisiones. Jesús nos dice, también por sus frutos los reconocerán. Cuidado con las omisiones.
Entonces, pude haber ayudado a esta persona, pude haber hecho este favor a esta otra, pude, y no lo hice por mis prisas, por mi egoísmo, por mi comodidad. Cuidado, ojo, tenemos que dar mucho fruto. Adelante. Todo árbol bueno se conoce por sus frutos. Ese es el signo por el cual se identifica un árbol, por el fruto que produce. Un árbol bueno no produce frutos malos, ni un árbol malo produce frutos buenos. Las ramas y el follaje son secundarios. Las flores, ya dijimos, engañosas. Lo que importan son los frutos. En esto reconocerán si son mis discípulos, si se aman los unos a los otros como yo los he amado. Ahí está. El fruto es el amor, con todas sus caras, con todas sus facetas. El chiste es el amor. En esto nos reconocerán como discípulos, en el amor. Adelante. Jesús no dijo que se nos identificaría por una asociación piadosa a la que perteneciéramos, o una cruz o una insignia en el pecho, o cuántos rosarios rezáramos, o las mandas que hiciéramos, o por la teología que conociéramos, sino por los frutos que diéramos. Y sin duda que entre todos sobresale el fruto del amor. ¿Se acuerdan qué es el amor? Dar la vida, como Jesús lo hizo. Dar la vida por el otro. Sostenerlo, buscarlo, apapacharlo, ayudarlo. Eso es lo que espera Jesús de nosotros. Adelante. Al final de nuestra vida, solamente se nos harán estas preguntas. ¿Me amaste en el abandonado? ¿Me serviste en el necesitado? ¿Me acogiste en el desamparado? Ahí está la piedra de toque que identifica al discípulo de Jesús, y es el amor. Aquí está la prueba final que ya les he dicho muchas veces. En Mateo 25, por si se les olvidó. El juicio final se nos va a juzgar no por lo que sabemos, no por la teoría, sino por la práctica del amor. ¿Cómo producir ese fruto? ¿Cómo? Vamos adelante. La primitiva comunidad lo descubrió desde un principio. Se dejaron guiar por el Espíritu Santo que los reunía a diario. Así dice el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42. Capítulo 2, al mero principio de que empezaron los apóstoles a trabajar. Hicieron estas 4 cosas, estos 4 elementos. Miren, primero, asiduos a la enseñanza de los apóstoles. ¿Y qué enseñaban los apóstoles? Pues el Evangelio. Por eso fue escrito. Todos los dichos, los hechos de Jesús, su vida, sus milagros, todas las recomendaciones que les hizo. Esto nosotros tenemos que estudiar a diario. Gracias a Dios lo tenemos escrito en nuestra Biblia, y gracias a Dios no un evangelio, sino 4. Y estos evangelios son el resultado de todo el Antiguo Testamento. Segunda cosa, la convivencia fraterna. Y no me refiero a las fiestas en donde yo traje tortas y tú tacos y nos convidamos, no. Convivencia fraterna es convivir con el hermano, ayudarlo y que él me ayude. Es la comunicación cristiana de bienes, de talentos. Tú tienes este talento, yo tendré otro y lo tengo que compartir contigo porque yo no tengo el tuyo. Tú me tienes que ayudar en eso. En este curso les he comentado varias veces y casi se me salen las lágrimas al decirlo, como somos un equipo. Somos un equipo.
Yo sola imposible hacerlo. Y ahí es donde se ve el carisma que yo no tengo, lo tiene mi hermano. Y el otro necesita del mío. Y así vamos formando la comunidad. Pero ¿qué más? ¿Qué más necesitó la primitiva comunidad? Ese signo de Jesús, de la fracción de pan, que lo hizo en la última cena y que luego lo repitió cuando los discípulos de Maús no lo reconocieron, lo fueron repitiendo día con día y a eso se reunían. Fíjense, iban al templo a hacer las oraciones y luego se reunían en las casas. Hoy en la casa de uno, mañana en la casa de otro, y hacían el signo de la fracción del pan. ¿Qué era esto? Sino la misa, que nosotros llamamos también Eucaristía. Este signo no lo pudieron olvidar, porque fue lo que Jesús les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Tenemos que vivir de la Eucaristía, hermanos. Un discípulo que no vive con la Eucaristía no puede seguir adelante. ¿Por qué? Pues porque no tiene gracia, no tiene frutos. El Señor da su gracia y sus frutos justamente con estos 4 elementos. Que no nos falte la Eucaristía, amemos más la Eucaristía, vayamos más que una vez cada 8 días a la Eucaristía. Y por supuesto, a las oraciones, que es la oración personal y las oraciones en comunidad. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero es que no podemos dar ni un paso sin este impulso del Espíritu Santo que se deja sentir a través de estos 4 elementos. La enseñanza de los apóstoles, la comunicación cristiana de bienes, la fracción del pan que se llama Eucaristía o misa y la oración. Si la primitiva comunidad perseveró, hizo lo que hizo de expandir el reino de Jesús en unos cuantos años, en todo el mundo conocido de la época, que fue todo Europa, Medio Oriente y Norte de África, nosotros nos toca expandirlo en nuestro lugar donde nos hizo el Señor nacer y vivir. Es lo mínimo que podemos hacer. Y si podemos ir más allá, bueno, qué bueno. Pero mínimo en el lugar y en el tiempo donde nos tocó vivir. Adelante. El resultado de este impulso del Espíritu Santo nos hizo esperar. Después del verso 42, que es este, miren, en el 43, toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Vean la estampa, vean la gente trayendo sus bienes, lo que cada quien pueda. Nosotros igual, estamos llamados a compartir. Si todos compartiéramos con los hermanos más necesitados, se acabaría la pobreza, hermanos. Si todos compartiéramos los carismas que tenemos, lo que sabemos hacer, pues no habría ignorancia. ¿Se dan cuenta? Demos un poco más de nosotros mismos. A eso hemos sido llamados. Esos son los frutos que Jesús espera de nosotros. Y ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Adelante. Y luego dice, y todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, Partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Palabra de Dios. ¿Ven? Qué sencillo, en unos cuantos versículos, 5 versículos, está la receta del Espíritu Santo para poder perseverar.
para poder engrandecer las comunidades, todas las comunidades, la gran iglesia de Cristo. Ir con alegría al templo, no con pesadumbre. ¡Ay, qué lata! No, vamos con alegría y compartimos todo lo que tenemos. Miren qué foto tan preciosa esta de la vigilia pascual. No crean que es un foco el que está arriba, es la luna que está iluminando toda esta vigilia pascual, en donde la comunidad está feliz de celebrar el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Él. Adelante. Vamos a ver entonces la otra parte de la moneda. La gran comisión. Hacer discípulos. Analicemos esto, hermanos. Miren, todo el mundo conoce el primer mandamiento, ¿sí? Todo el mundo me lo podría decir. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por otro lado, Jesús también dio un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Sin embargo, pocos conocen el gran mandamiento. Y este mandamiento fue dado por Jesús en el momento de su despedida. Tómenlo en cuenta. Fueron sus últimas palabras antes de subir a los cielos. Por eso se trata de su testamento final. Vamos a verlo en la siguiente. Así de importante es, porque con la solemnidad del caso dijo Jesús, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Nunca una orden había sido introducida con tanta autoridad. Mateo 28, es el final de Mateo. Vayan y hagan discípulos míos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Enséñenles. Mira, aquí estás tú, aquí estoy yo, aquí están todos nuestros hermanos yendo alrededor de todo el mundo. ¿Por qué? Seguros y confiados y felices. Vean el verso 20. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Aquí tenemos la cita completa. Mateo 28, 18, 20. Es la gran comisión. ¿Cómo la vamos a poder hacer? Con Dios con nosotros. Jesús se quedó con nosotros en los sacramentos. Ahí nos da su gracia, ahí nos da su espíritu, ahí nos da su fuerza. Entonces, no hay pretextos. Es muy importante esta gran comisión. Adelante. Se trata de una orden, hermanos. Notemos que no es un consejo o una sugerencia, ¿eh? Es un imperativo así de importante como el no mentirás o amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es optativo, sino parte esencial de todo discípulo suyo. Así que quien no guarde y ponga en práctica esta palabra del Maestro, no puede ser discípulo suyo. Esta es nuestra primera gran responsabilidad. Él no nos pidió llegar a ser magníficos organizadores, comerciantes o jefes de Estado, ni siquiera predicadores internacionales, sino simplemente formadores de discípulos. Vean los dibujos. Aquí Jesús está modelando al discípulo con cincel y martillo, ¿no? Es una manera, vamos a decir, una imagen de lo que quiere que hagamos. Pero acá está Jesús mirándote a ti, que tú ya estás cincelando a otro discípulo. Y en la tercera figura tenemos a Jesús en medio de una comunidad de discípulos que se formaron unos a otros. Jesús nunca dijo que el éxito de nuestro trabajo pastoral radicaba en tener títulos o grados académicos
o galardones, sino que la gente estuviera dispuesta a llevar su cruz hasta la muerte. O sea, formar discípulos que imitaran a Jesús hasta dar la vida. Llevar la cruz hasta la muerte. Y es la orden de Jesús. ¿Se dan cuenta? Vamos adelante. En la tarea pastoral de la evangelización y de la catequesis, nos hemos dedicado a hacer muchas cosas, hermanos, pero hemos dejado este trabajo truncado porque no nos dedicamos a producir discípulos de Jesús. Nos hemos conformado con lo mínimo indispensable. Se escuchan muy a menudo expresiones como, ¿para qué seguir en el catecismo si ya la hizo? Así dicen, ¿eh? Si ya la hizo. Y yo digo, caray, si yo llevo 40 años en esto, 50, y no la hago. ¿Cómo que ya la hizo? Y se refieren a la primera comunión. Parece como si se tratara de sellar una especie de cartilla de vacunación con los sacramentos recibidos. No, hermanos, se trata de hacer discípulos. Y les hablo tanto a los agentes de pastoral, que son los evangelizadores y catequistas, como a los padres de familia que me escuchen. Se trata de formar discípulos, imitar a Jesús en toda su vida, en toda su manera de ser y en todo su trabajo pastoral, hacer que otros amen. Entonces, no termina con la recepción de los sacramentos. Los sacramentos nos van a ayudar a través de toda la vida, pero ni siquiera termina cuando ya el adulto está dando frutos. Eso termina hasta que el Señor te llame y te juzgue. Venid, bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, anduve desnudo y me vestiste, etcétera. Que demos frutos de discipulado, de comportarnos como Jesús, de vivir como Jesús quiere, de amar como Jesús pide. ¿Te das cuenta? Así que no importa lo que tú seas en este momento. Estamos llamados todos a ser discípulos de Jesús. Sigamos adelante. Formar discípulos. ¿Por qué no salen verdaderos discípulos de Jesús como resultado de nuestra tarea pastoral? ¿Por qué casi todos los planes pastorales de las diócesis o parroquias se olvidan de este punto fundamental y le dan más importancia a otros aspectos menos esenciales? Recordemos, el árbol se conoce por sus frutos. Y pongo esta foto de estos niños. No sé si distingan, pero son unos niños que fueron de misiones en la Semana Santa. Este chico que está cargando este bebecito apenas tiene 10, 11 años. Y sus hermanos que están atrás tienen de 13, 14, 15 años. Y prefirieron ir de misiones a la sierra que irse a pasear a donde sea, a Acapulco, a Nueva York, o a donde sus papás o abuelos los inviten. Son felices porque llenó su corazón. Felices de estar en esta experiencia de la misión. Tenemos que formar misioneros aún desde niños. Los niños, cuando dan algo a los demás, están con una felicidad plena porque se llena su corazón. Hay más alegría en dar que en recibir. Y lo dice la palabra de Dios. Entonces, no termina con la recepción de la primera comunión y de la confirmación. No termina. Hay mucho que aprender y sobre todo mucho que hacer. Aprender para hacer y al hacer, aprender. Estos chicos se tuvieron que preparar para ir a la misión. Tuvieron que preparar lo que iban a decir, lo que iban a hacer. Hay otra foto de este niño leyéndoles la Biblia a los chiquitos de la misión. Fíjense cuántas cosas puede hacer
un adolescente y no se diga un joven. Así que no hemos terminado, hermanos. Hemos terminado de empezar, pero nunca este trabajo nunca termina, porque así lo diseñó nuestro Señor. Vamos adelante. Por tanto, signo de que somos discípulos de Jesús radica en percibir si realmente estamos produciendo discípulos suyos. Por ser tan importante este mandamiento, se le ha llamado la gran comisión. Y sin embargo, con tristeza, vemos que es la gran omisión, porque no la estamos cumpliendo. Nos conformamos con lo mínimo. Ni siquiera somos conscientes de que se trata de una orden o mandato expreso de Jesús que debería estar en la cabeza de todas las prioridades. Si al mandato de Jesús se le llama la gran comisión, pues su omisión debe de ser un pecado muy grave. Y lo digo con pena, vergüenza y pesadumbre. Hermanos, no podemos estar así. Veamos que estos jóvenes se van a realizar no por las fiestas a donde vayan o los viajes que realicen, sino por darse a los demás. Aprendamos a hacerlo. Adelante. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? No se reduce a ser discípulos, sino a producirlos, lo cual implica necesariamente que nosotros lleguemos a ser maestros, como lo llegaron a ser los apóstoles. Somos maestros no por la doctrina que transmitimos, sino si troquelamos a los nuevos discípulos. El único método para asegurar que la cadena no se rompa y se continúe la obra que Dios nos ha encomendado es formando formadores de discípulos. Llámense papás, catequistas, evangelizadores. Ahorita vamos a ver los ministerios. Miren qué lindo el dibujo. Jesús troquelando a uno y ese uno troquelando al otro y al otro y al otro y así por todo el mundo. Así se difundió la fe, porque nosotros no vamos a seguir formando formadores de discípulos. Esa es la tirada. Adelante. Miren un ejemplo de formar a otros. La única vía de multiplicarse es formando a otros, que a su vez capacitaron a muchos más como discípulos de Jesús. San Pablo, que ni siquiera fue discípulo directo de Jesús, fue el gran formador de dirigentes. Recomendaba a su discípulo Timoteo que formara a otros capaces de continuar la obra. Y le dice así en la segunda carta a Timoteo, fíjense, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 2, puros 12. Cuanto me has oído en presencia de muchos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Palabra de Dios. Aquí está San Pablo entregando carta a sus discípulos, Timoteo y Tito, jóvenes, muy jóvenes, los hizo episcopos, o sea, obispos, que en el principio de la iglesia eran los supervisores que se encargaban de que se pasara fielmente la doctrina. Y así, Timoteo fue el obispo de Éfeso y Tito de la isla de Creta. Y eran muy jóvenes. Entonces, no hay edad, hermanos, para esto. Niños, jóvenes y adultos mayores podemos trabajar en la viña del Señor. Si no has empezado, nunca es tarde para empezar. ¡Ánimo! Adelante. San Pablo forma a Timoteo y Tito, que a su vez formaron ellos a otros en varias ciudades que hasta hoy los veneran, porque fueron sus obispos, sus episcopos, sus supervisores. Cuando hablamos de maestros, no nos estamos refiriendo únicamente a predicadores de la palabra de Dios,
Se trata de personas que a su vez sean capaces de formar discípulos de Jesús, aptos para los diversos ministerios de la comunidad. Por ejemplo, evangelizadores que proclamen la buena nueva, maestros que enseñen la doctrina de la fe, pastores que conozcan y guíen a cada una de las ovejas, acompañantes en la fe, promotores de los derechos humanos, coordinadores de pequeñas comunidades de oración, agentes de pastoral social, evangelizadores a través de la música, el canto, los medios de comunicación modernos, qué sé yo, el teatro, la música, personas que preserven y promuevan la ecología, y así muchos más, tantos como necesidades vaya teniendo cada comunidad. ¿Se dan cuenta? Así va creciendo la comunidad y todos se sienten útiles y felices por lo que están realizando. Todos con un común denominador, que están predicando con el ejemplo la doctrina de Jesús. Y se están formando unos a otros y se están enseñando unos a otros. A ver, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago acá? Enseñándonos. Esa es la espiritualidad del discipulado. Los discípulos se forman en la escuela de la comunidad, junto con otros. Son plantas que no florecen si no están al cobijo de otras. En este itinerario, lo que importa no es caminar, sino marchar juntos, pues de otra manera se corre el peligro de fatigarse sin lograr avanzar. El discípulo se forja solo en compañía de otros que comparten su misma ruta. Por lo tanto, no existe realmente un discípulo, sino una comunidad de discípulos. Y esta comunidad es formada en la misma espiritualidad que los anima a todos y que llega a ser el motor de toda su vida. Esa es la espiritualidad del discipulado. Hechos 2:42. Vamos a ver nuestra tarea y vamos a terminar después con la oración. Es nuestra última clase y yo les pido que hagan por escrito un resumen personal del curso. Puedes pensar, si una persona cercana a ti te preguntara, ¿y de qué se trata ese curso? ¿Qué fue lo que recibiste de él? ¿Tú qué le dirías? ¿Cuál ha sido la bendición más grande que recibiste en el curso? ¿El tema, la enseñanza, la dinámica, la oración? ¿Cuál? ¿Qué cosa, actitud o programa pastoral va a cambiar tu vida? ¿Qué es lo que te deja este curso? En fin, lo que tú quieras. Escríbenlo, por favor, y cuando nos veamos en la clausura, en la Eucaristía, lo entregamos. Recuerda, esta dimensión del discipulado no termina con este curso, apenas comienza. Dios te bendiga. Hagamos nuestra oración. Amadísimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, qué alegría pertenecer a la Santa Madre Iglesia, formada por sus tres divinas personas, para hacerlos presentes en este mundo y así poder perseverar hasta llegar a la meta. Qué alegría tener un Dios tan grande y poderoso, pero a la vez tan humano y tan accesible. Qué gran responsabilidad nos han confiado, pero seguros, ya que tan solo somos instrumentos. Qué honor poder transmitir tu palabra, que es viva y eficaz, al impulso y a la luz del Espíritu Santo. Quiero y me comprometo ser tu discípulo desde hoy, en el tiempo y lugar donde me ha tocado vivir. Quiero vivir para ti, Santísima Trinidad, y mi alegría más grande será la de poder formar a otros que enseñen, instruyan y guíen a su vez a otros. Porque han quedado enamorados de tu palabra y confiados en tu gracia recibida en cada uno de los sacramentos.
Quiero actuar como apóstol en el mundo de hoy, como tú nos has mandado hacerlo, para que así venga a nosotros tu reino de justicia, de paz y de amor. Porque este mundo solo tendrá remedio si reinas tú. Gloria y alabanza a ti, Santísima Trinidad, único y eterno Dios. Amén. Escuchen el canto que hemos escogido para el final de nuestro curso. Que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Toma y recibe toda mi libertad, mi memoria, entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y poseer, tú me lo has dado. Dame tu amor y gracia, que esta me basta. Y yo te alabaré, te alabaré, con todo el amor que tengo y puedo, Señor, te serviré. Y yo te alabaré, te alabaré, con todo el amor que tengo y puedo, Señor, te serviré, Señor, te serviré. Oh Señor, toma y recibe toda mi libertad, mi entendimiento, mi memoria, entendimiento y toda mi voluntad. toma todo lo que soy, Todo mi haber y poseer, tú me lo has tú dado. me lo diste. Dame tu amor y gracia, que esta me basta. ¡Hey! Y yo te alabaré, te alabaré, con todo el amor que tengo y puedo, Señor, te serviré. Y yo te alabaré, te alabaré, con todo el amor que tengo y puedo, Señor, te serviré, Señor, te serviré. Todo, Señor, es tuyo, dispón a tu voluntad. 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 Y yo te alabaré, con todo el amor que tengo y puedo, Señor, te serviré. Te alabaré, te alabaré, con todo el amor que tengo y puedo, Señor, te serviré. Y yo te alabaré, con todo el amor que tengo y puedo, Señor, te serviré.